Vamos a hablar sobre la anatomía del nervio facial. Voy a hacerlo esquemáticamente. En primer lugar, lo que tengo que hacer es situar las zonas que va a inervar el nervio facial. Voy a situar aquí un perfil facial donde localizo los músculos de la mímica. Aquí voy a situar el músculo occipito frontal. Aquí voy a localizar el músculo corrugador o superciliar. Por aquí voy a señalar el músculo procero o piramidal. Alrededor de los ojos voy a localizar el orbicular de los ojos. En esta zona voy a situar los músculos, las dos porciones del músculo nasal. Aquí el elevador del labio superior y el ala de la nariz, del labio superior y del ala de la nariz. Aquí voy a señalar lo que sería el músculo cigomático menor. Aquí señalo el cigomático mayor. Aquí en esta zona intermedia voy a situar el elevador propio del labio superior. Aquí voy a señalar las fibras del músculo bucinador. Por dentro del músculo bucinador voy a situar más estrechas las fibras del músculo risorio de Santorini y alrededor de estos músculos alrededor de la boca voy a señalar lo que es el orbicular de los labios y voy a señalar aquí también lo que sería la unión de los músculos periorales con el orbicular de los labios, que formarían una estructura que recibe el nombre de modiolo. Y por la parte inferior del orbicular de los labios voy a señalar el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo cuadrado de la barba y aquí el músculo mentoniano o borla del mentón. Y ya hacia la zona del cuello voy a señalar lo que sería el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Y por último, antes de empezar a estudiar el nervio facial, voy a señalar tres glándulas. Por un lado, la glándula lagrimal. Por otro lado, voy a señalar aquí lo que sería la glándula sublingual y ya por debajo voy a señalar la glándula submaxilar. En la parte posterior, aquí sitúo lo que sería la apófisis mastoides, aquí el agujero estilomastoideo. Aquí voy a señalar el conducto auditivo interno, de tal manera que toda esta es la porción del temporal, y a partir de aquí puedo empezar a explicar de forma sucinta el nervio facial. El nervio facial sale del tronco del encéfalo y atraviesa el conducto auditivo interno. Una vez que atraviesa el conducto auditivo interno, conecta con un ganglio que recibe el nombre de ganglio geniculado. Y a partir de este ganglio geniculado, primero va a existir una rama del ganglio geniculado que recibe el nombre de nervio petroso, que después se transforma en nervio pidiano y que se dirige hacia la zona de los huesos de la cara. Y a partir del ganglio geniculado, el nervio facial, justo por encima de donde se sitúa las estructuras del oído, aquí voy a hacer una representación de la membrana del tímpano, forma una rodilla que recibe el nombre de rodilla del nervio facial. Sigue descendiendo por el hueso temporal y forma un acodamiento que recibe el nombre de codo del nervio facial. Los límites entre
Entre el conducto auditivo interno y el agujero estilomastoideo, con esta rodilla y este acodamiento van a dar las distintas porciones del facial. Una primera porción, una segunda porción y una tercera porción que sería la mastoidea. El nervio facial termina saliendo por el agujero estilomastoideo y una vez que sale por el agujero estilomastoideo va a dar las siguientes ramas. En primer lugar va a dar una rama que recibe el nombre de rama auricular posterior o rama occipital. En segundo lugar va a dar otra rama que va a dirigirse hacia el músculo estiloioideo. En tercer lugar va a dar otra rama, si yo dibujo aquí el vientre posterior del digástrico ahí en la mastoides, va a dar una tercera rama que va a dirigirse hacia este músculo digástrico. En cuarto lugar, el nervio facial va a seguir hacia la parte anterior, donde va a entrar en la glándula parótida y una vez que está situado en la glándula parótida va a dar las siguientes ramas. En primer lugar, da una rama que se sitúa hacia la zona temporal, llamada la rama temporal, otra rama que se sitúa hacia la zona cigomática, que se denomina la rama cigomática, una tercera rama que se sitúa hacia la zona bucal, que es la rama bucal, otra rama que va a dirigirse hacia la zona mandibular, que se denomina la rama mandibular o marginal de la mandíbula, una rama que se sitúa hacia el cutáneo del cuello y hacia el cuello, que se denomina la rama cervical. Decir también que este nervio facial tiene una interesante comunicación con el nervio trigémino mediante un nervio que se llama la cuerda del tímpano, que pasa por la zona timpánica y que va a conectar con el nervio lingual o con la rama lingual de la rama mandibular del trigémino. La función del nervio facial es la siguiente. En primer lugar, el nervio facial es un nervio motor que va a inervar todos los músculos de la mímica. En segundo lugar, es un nervio sensitivo que va a encargarse primero de la inervación gustativa de la lengua, en segundo lugar de la inervación del paladar y en tercer lugar de la inervación de la piel del oído externo. Y en tercer lugar va a ser un nervio vegetativo parasimpático. Y como tal nervio vegetativo parasimpático va a inervar estas tres glándulas, la glándula lagrimal, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, que son las tres glándulas que yo he dibujado en este esquema. Esto sería un esquema muy básico del recorrido y de las funciones del nervio facial. Muchas gracias.